En este capítulo 3 quiero resaltar algo muy importante que Juan menciona a la iglesia de Jesucristo. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Esta es una declaración muy importante porque nos dice las características que un hijo de Dios debe manifestar, es decir, debe demostrar, para decirlo de una manera más coloquial. La primera de ellas es que un hijo de Dios no practica el pecado. Es cierto que somos imperfectos, es cierto que tenemos todavía la capacidad de pecar, pero lo que es más cierto es que no tenemos por qué practicar el pecado o no tenemos que seguir pecando. Porque un hijo de Dios se caracteriza por su pureza, como la pureza que el Señor Jesucristo mostró aquí en su vida terrenal cuando estuvo caminando en Galilea. Otra de las cosas que menciona esta carta es que nos debemos de amar. Fíjense que algo que llama mucho la atención es que cuando Jesús caminó con sus discípulos en su ministerio aquí en la tierra, en esos 3 años que él estuvo compartiendo el reino de los cielos que se había acercado y llamando al arrepentimiento a la gente, en una ocasión, cuando Juan y Jacob, su hermano, se pusieron un poquito violentos, querían hacer descender fuego del cielo para quemar a unos samaritanos que les impedían el paso para llegar a la ciudad de Jerusalén a una de las fiestas importantes de los judíos. El Señor Jesús les llamó o les apodó a estos 2 hermanos Boanerges, que traducido significa hijos del trueno. Es decir, estos 2 hermanos eran bastante explosivos, ¿verdad? Tenían un temperamento muy fuerte. Y lo interesante ya en esta carta, después del tiempo que ellos pasaron con el Señor Jesús, después del tiempo que ellos convivieron con el Espíritu Santo, una vez que el Señor fue ascendido a los cielos, a Juan se le conoce, a Juan el apóstol se le conoce como el apóstol del amor. Y esta carta especialmente nos habla mucho acerca del amor. Ya en los capítulos anteriores habíamos mencionado esta referencia que hace el apóstol Pablo a la manera en cómo debemos de tratarnos como hijos de Dios, como cristianos. Y nuevamente vuelve a mencionar que debemos de amarnos unos a otros. Es otra de las características que nosotros mostramos al mundo como hijos de Dios, ¿sí? El ser llamados hijos de Dios no es solamente como el resto del mundo, ¿verdad? Como todas las criaturas, todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, sino que ahora somos hijos de Dios en un sentido muy especial. Es decir, los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora nosotros podemos amarnos unos a otros con ese amor tan especial que, como mencioné la vez anterior, tenemos ya como creyentes, como cristianos. Otra de las cosas que nosotros vemos en esto es que podemos hacer lo mismo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz del Calvario? Entregó su vida por amor a la humanidad. Otra de las características que identifica a un hijo de Dios es que nosotros también podemos entregar nuestras vidas a nuestro prójimo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos recursos? ¿Tenemos talentos o habilidades? Y tenemos dones espirituales. Esa es la manera en cómo nosotros entregamos nuestra vida por los hermanos, cuando nos damos en amor, en servicio a los demás. Esta característica especial es muchas veces lo que manifiesta el verdadero amor de Dios en nuestras vidas. Si algo que impresionaba a las comunidades donde había cristianos era el amor que se mostraban unos a otros, esa ayuda mutua, sacrificial, incondicional, ¿verdad? Que no estaba pidiendo nada a cambio.
Era lo que hacía un efecto tan especial en las comunidades, que veían el amor que se tenían, que veían la manera en cómo se ayudaban, porque el apóstol Juan menciona que si tú tienes bienes y ves a tu hermano pasando necesidad y no le das con qué cubrirse, entonces no estás manifestando el verdadero amor de Dios en tu vida. Entonces, una característica más que nosotros vemos de un hijo de Dios es el poder ayudar a los necesitados de nuestros bienes, de las cosas que poseemos. Tal vez pudiéramos pensar, no tengo tanto o no tengo lo suficiente, pero lo que tenemos lo podemos compartir. Eso es de mayor valía que si tú tienes de sobra para dar, ¿sí? Lo más importante es que nosotros podamos desprendernos, ese amor que no está pidiendo que se nos devuelva el favor. Normalmente cuando nosotros hacemos un bien a alguien, no debemos de esperar que se nos regrese el favor. No ayudes a quien te puede devolver la ayuda. Ayuda a quien no tiene la posibilidad de regresarte el favor. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en este capítulo es que un hijo de Dios anda en la verdad. Para este mundo es muy fácil mentir, es muy fácil decir una cosa y después cambiar el tema y tratar otra cosa diferente y perdernos en un mundo de declaraciones que no tienen validez, que no tienen el suficiente sustento verdadero para poder mostrar que realmente somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, estamos obligados a hablar siempre con la verdad. Las mentiras no caben en el reino de Dios. Las mentiras no caben en el corazón de alguien que es llamado hijo de Dios. Necesitamos nosotros, por lo tanto, ser verdaderos. Piensa por un momento, en el Salmo 139, el salmista dice que él conoce su sentarse, ¿verdad? Dios conoce su levantarse, cuando camina. O sea, su vida está delante de Dios de forma tan transparente que no puede haber nada que impida que Dios no conozca algo de cualquier ser humano. Ahora, cuando un hijo de Dios habla con la verdad, Dios está observando esa actitud y eso es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Así que no practicamos el pecado, somos capaces de amar, un amor incondicional que está dispuesto de dar lo necesario para que el prójimo tenga lo suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Nosotros tenemos esa capacidad. Cuando nosotros retenemos la bendición no puede seguir fluyendo. Cuando nosotros retenemos la bendición en nuestras vidas y no somos capaces de bendecir a otros, la bendición se estanca. Ya no fluye con esa libertad que debería de estar fluyendo cuando realmente nosotros nos damos primero a nosotros mismos, ¿verdad? A la gente, y después también le damos lo que tenemos. Otra de las cosas que mencioné es que nosotros podemos dar nuestra vida, dar nuestro tiempo. Eso es algo muy importante. Muchas veces somos capaces de pasar horas y horas en diversas actividades, pero cuando una persona, cuando un prójimo, cuando un hermano, como quieras llamarlo, necesita la compañía, necesita un consejo, necesita tu punto de vista, necesita que le des una palabra de ánimo y tú dejas todas esas cosas importantes que tenemos en la vida y cruzas la calle para poder hablar con esta persona que tiene necesidad. Estás dándole parte de tu vida, le estás dando tiempo que te pertenece en cierta manera, pero que tú estás dispuesto de desprenderte para que la persona a quien tú aprecias, a quien tú amas, en quien él piensa que puede confiar, puedas darle una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Y creo que eso es algo que Jesucristo hizo. Él dejó toda su gloria, toda su majestad para descender aquí e identificarse con el ser humano y poder ver
sus necesidades, cubrir esas necesidades, dar su tiempo, su vida, para que los habitantes de este mundo pudieran experimentar ese maravilloso amor y esa demostración, ¿sí? Por eso Juan dice, no amemos solamente de palabra, sino con hechos. Los hechos dicen, ¿verdad? Más que 1000 palabras, reza un dicho popular. Entonces, nosotros podemos identificarnos de esta manera como hijos de Dios, mostrar que somos hijos de Dios, dando nuestra vida, dando nuestro tiempo a quienes más lo necesitan. Por esta razón, el apóstol Juan hace mención de estas cosas. Y por último, dice que un hijo de Dios obedece los mandamientos de Dios. La obediencia, que es algo que muchas veces nos cuesta trabajo a nosotros ejercitar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos una naturaleza con tendencias a la rebeldía, con tendencias a desobedecer. No somos muy buenos en este sentido, nos tienen que enseñar a obedecer, nos tienen que enseñar a seguir reglas, a seguir normas. Un verdadero hijo de Dios es alguien que sabe obedecer, que sabe seguir los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra para que sus hijos puedan manifestarse en este mundo. Estas características son importantes en cada uno de los hijos de Dios. Estas características deben de estar en ti y en mí, para que podamos mostrar que somos verdaderos hijos de Dios.